Bueno, pues ahora como vemos estamos con el segundo ejercicio del examen, que es un ejercicio de una variable bidimensional. Eso quiere decir que tengo dos datos. Tengo por un lado el dato de las x y por otro lado el dato de las y. Lo que tengo que hacer es pasar esos datos a una tabla de este tipo, ¿vale? Con dos columnas, una para la x y otra para la y, y otra serie de columnas auxiliares que nos van a ayudar a calcular, bueno, pues todo lo que yo tengo aquí. ¿Veis? Por un lado vamos a calcular los datos de la variable x, como son la media, la varianza y la desviación típica de x que me van a hacer falta. Por otro lado los de la variable y, la media, la varianza y la desviación típica. Por supuesto el número de datos. El número de datos no es más que ver, oye, esto es un dato para aquí y, otro dato, 2, 3, 4, es decir, ¿cuántas columnas tengo? Aquí, ¿cuántas filas? ¿Cuántos pares de valores? Tengo en total 10 pares de valores, pues ese será el número de datos. Y después veremos lo que vendría a medir la relación entre la x y la y. Es decir, si esto yo lo represento en un diagrama de puntos, una nube de puntos, ¿eso tiene alguna relación la x y la y? Cuando aumenta la x, aumenta la y, una relación así positiva. O cuando aumenta la x, disminuye la y, una relación negativa, inversa. O no hay ningún tipo de relación. Bueno, pues eso se mide mediante estos tres parámetros, que serían la covarianza, el coeficiente de correlación lineal y una cosa que se llama coeficiente de determinación R cuadrado, que en estos casos, en este, que nosotros vamos a ver, coincide con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, se llama también al cuadrado. Ya está, ¿vale? Y por último, la recta de regresión. La recta de regresión son los ejercicios estos que me sirven para, si me estás diciendo que la y depende del valor de x, que cuando aumente la x, la y aumenta, o que cuando la x disminuya, aumente, la y disminuye, si me dices que realmente hay algún tipo de relación más o menos fiable, entonces, ¿por qué no podemos hacer una cosa? Es calcular para un valor de x determinado, me dan un valor de x, pues poder estimar, es decir, calcular cuál será el valor de y. Eso se hace, ¿no? Bueno, pues se hace con la recta de regresión, cuya fórmula es esta de aquí. Y esa recta de regresión tiene una cosa que es la pendiente, que ya veremos cuando veamos las rectas. La pendiente, bueno, que se calcula directamente, he puesto la fórmula, y aquí las medias de x, media de y. No es difícil, ¿vale? Ahora veremos después el ejercicio completo. Bien, pues empezamos a ello. Lo primero es pasar estos datos a esta tabla. Esta tabla es muy pequeñita, la pasamos a esta tabla aquí, ¿vale? Yo voy a empezar copiándolo y ahora ya después continuamos hablando un poquito. Bueno, pues ya tengo rellenada la tabla. La tabla básicamente es valores de x que hemos sacado, recordad, de la primera fila de valores, los valores de la x. La segunda columna son los valores de y que lo hemos sacado de la columna de y. Ya me olvido de estos datos. Y ya trabajar con esto. Estos de aquí son x al cuadrado, 50 al cuadrado 2500, así con todo. Y al cuadrado, 5 al cuadrado serían 25 y así con todos. Y aquí x por y, es decir, 50 por 5, 250 y así con todo. Ahora hacemos las sumas totales. Bien, ya tengo la columna completa, la tabla rellena, entonces vamos a empezar a calcular cosas. Primero empezamos calculando los parámetros de la variable x, después de la variable y, después la correlación, la relación entre ambas y por último la recta de regresión, ¿vale? Vamos a ir viendo, si os parece, fórmulas, y para esas fórmulas, ¿vale? Vamos viendo los datos en concreto, ¿vale? Media de x, varianza de x, desviación típica. Vale, en este caso, como no tengo la frecuencia en este caso es verdad que de este dato 50 para la x, 5 para la y, ¿cuántas veces está? Bueno, pues una. Si estuviese más de una vez, me da igual, se pondría repetido, que está tres veces, pues se pone una vez aquí, otra vez aquí, otra vez aquí, no importa. Pero cada una de las veces va a aparecer una, es un dato, digamos, ¿vale? Entonces su frecuencia absoluta sería 1. De modo que no lo tenemos en cuenta, la frecuencia absoluta. Entonces es verdad que las fórmulas para calcular, por ejemplo, la media y la varianza son más simples, ¿no? La media es simplemente la suma de la columna 1, que son todos los datos de x, y se divide entre el número de datos. El número de datos sí que es muy importante, es cuántos datos tengo aquí. Aquí tengo n, son 10 datos como os dije, ¿vale? 1, 2, 3, así hasta aquí, ¿vale? No la última que son las sumas, sino hasta ahí, son 10 datos. Bueno, pues entonces la media de x. Otra cosa,
Ya empezamos a ver un poquito también de teoría que veréis más adelante. La media de x también se puede poner como una x con un palito encima, eso significa media. Vale, pues la media de x es, hemos dicho, la suma de la columna 1, que es la de las x, ¿vale?, entre el total de datos, que son 10, n. La varianza de x. La varianza de x también tiene otra forma de llamarse, que es la s cuadrado, ¿vale? En este caso de x. Yo recuerdo que sería la suma de las x al cuadrado, que sería la columna 3 entre el número total de datos menos la media al cuadrado. Pues sería... Observad que aquí ya no he puesto media, sino que he puesto el simbolito de la media, x con la rayita en medio, ¿vale? O sea, con la rayita arriba. Eso se utiliza muchísimo. Ya tengo la varianza de x. Y la desviación típica de x, si la varianza es s al cuadrado, como la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, se va a llamar s solamente, ¿vale? S de x. Y es la raíz cuadrada de la varianza. Pues si hago la raíz cuadrada de 4705, esos son para la x. Y ahora vamos a los parámetros estadísticos de la y. Igual, media de y. En este caso sumamos las columnas de la y, que sería la 2. En este caso, para la varianza de y, lo que sumamos no es la columna 3 de las x al cuadrado, sino la de las y al cuadrado, que sería la 4, se divide entre el número de datos, y se le resta la media, en este caso de y, que es la que hemos hallado antes, la media de y al cuadrado. Y eso me da al final, bueno, pongo los datos. Y por último, la desviación típica de y, igual la raíz cuadrada de la varianza de y, sería la raíz cuadrada de esto, ¿de acuerdo? Mira, se me ha ido un poquito, ¿vale? En la imagen. En la desviación típica de y sería, pues, coger la varianza y hacer la raíz cuadrada. La varianza la tengo aquí, la raíz cuadrada 1,87. Muy bien. Lo siguiente que tengo que calcular son los datos de correlación, es decir, ¿están relacionadas esta x y esta variable entre sí? Bueno, pues vamos a calcular estas tres cosas: covarianza, coeficiente de correlación lineal y el coeficiente de determinación. Os voy a ir poniendo las formulitas. Y vamos a llamar a esta parte correlación, para ver si están relacionadas de forma conjunta, es decir, correlacionadas, ¿vale? Pues entonces, la covarianza. Y esa covarianza tiene una letra parecida a la de la varianza y la desviación, solo que en lugar de poner x o y se ponen las dos. Y se calcula de la siguiente forma: se suma la columna donde se multiplican las x y las y, ¿vale? Esa suma, la suma de la columna 5, se divide entre el número de datos, como siempre, y le restamos la media de x y la media de y, que os recuerdo que la hemos calculado aquí y aquí. Bueno, pues si cogemos todos esos datos, bueno, pues vemos que tenemos aquí una covarianza negativa. Eso quiere decir que la relación entre x e y puede existir, pero es negativa, es decir, que cuando yo haga mi recta de regresión va a ser hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la x aumente, la y, me está diciendo que cuando x aumenta, la y disminuye, ¿vale? Después os lo enseñaré en un diagrama de puntos de esta distribución, para que veáis que efectivamente se parece mucho a lo que os estoy diciendo. Seguimos con el coeficiente de correlación lineal, ¿vale? Que sería la R. Cuidado con esto, ¿vale? Esto que es la covarianza que acabamos de hallarla, dividido entre Sx es la desviación típica de x y Sy sería la desviación típica de y, ¿vale? Pues vamos poniendo toda la fórmula y sería
Esto, cuanto más se acerca a 1, quiere decir, si se acercase a 1 exactamente, quiere decir que los puntos de x y forman una línea recta perfecta, más o menos inclinada, pero forman una línea perfecta, con lo cual la relación entre uno y otro es una relación que nos la da una función, es una relación perfecta, exacta, que la podemos conocer, ¿vale? Y podemos calcular exactamente cuánto para un valor de x, cuánto le corresponde de y, y al contrario. Cuando es menos 1 es exactamente igual, pero la función es inversa, es decir, que para valores de x que aumentan, la y disminuye. O cuando la x disminuye, la y aumenta, es decir, van justo al contrario. Pero cuando se acerca exactamente al menos 1, ¿vale? Cuando es 0 no hay ningún tipo de relación, entonces veréis la nube de puntos que es como una especie de círculo, ¿no? Lleno de puntitos por todos lados, pero en forma de círculo. Cuando nos acercamos al menos 1 al más 1, la relación se hace más fuerte, ¿vale? Entonces, si esto es cerca del menos 1, si lo veo en porcentaje sería un menos 82%, es decir, es una relación inversa y me estoy acercando en torno a un 82%, ¿vale? De relación potente entre los dos variables x y y. Bueno, pues quiere decir que mi estimación, bueno, pues no será perfecta, pero sí se puede acercar a lo que se espera. Ahora lo veremos después, ¿vale? Y por último, el coeficiente de determinación, que sería el r al cuadrado. No sería más que coger r y elevar al cuadrado, en este caso me da 0,67. Esta es la que me dice que no es potente, no es demasiado fuerte del todo la relación entre ambas, ¿vale? Que es una relación interesante, pero no es perfecta. Este r al cuadrado tendría que ser más alto para que yo pudiera decir, oye, pues el dato que voy a estimar es seguro, es bastante bueno, ¿vale? Esta estimación es regularcita. Y ahora ya nos quedaría la última parte. La última parte es toda la parte relacionada con la recta de regresión. Esto de aquí, ¿vale? Cómo calcular esa línea que me relaciona los puntos x e y. Bien, entonces, eso es una formulita que me dice que la recta de regresión se calcula así, la y menos la media de y igual, y ahora ponemos aquí covarianza dividido entre la varianza de x al cuadrado, o sea, perdón, la varianza de x, que se pone así, por x menos la media de x. Os explico un poco. Recta de regresión de y en función de x. Es decir, aquí quiero calcular valores de y sabiendo con un valor de x. ¿De acuerdo? Ahora después veremos el ejercicio más detenidamente, qué significa y x. Pero en este caso, esta ecuación lo que me dice es, si tú tienes un valor de x, lo pones aquí, todo esto, todo lo demás lo sabemos, y podemos calcular qué valor de y le correspondería, ¿vale? Pero para ello necesito saber media de x, que la sé, ya la he calculado, la tengo en la parte de atrás de la hoja. Media de y también. Covarianza, que me relaciona a x e y también. Y aquí la varianza de x. ¿Por qué la de x? Pues porque estamos hablando de que la y va en función de x. Si fuese al contrario, x en función de y, las fórmulas cambian un poquito. La fórmula, ¿vale? Si es x en función de y, que por ahí algún ejercicio lo pregunta, la fórmula sería, si no recuerdo mal, bueno, pues voy a cambiar de posición la x y la y. Entonces sería, en lugar de y menos su media, x menos su media. Y en lugar de x menos su media, y menos su media. Aquí sigue estando la covarianza, pero ya aquí abajo no está la varianza de x, sino, como es x en función de la y, pues la varianza de y. Y sería el proceso exactamente igual, ¿vale? Lo mismo. Nosotros vamos a trabajar con esta. Muy bien, pues como yo sé que la covarianza, la varianza, la media de x y la media de y son muy bien, con estos datos que son los que tenemos atrás vamos a hacer esta fórmula, esta ecuación. Esa es mi recta de regresión lineal. Esta parte de aquí se le llama pendiente, ¿vale? Ya lo veremos cuando veamos la parte de la recta, a ver si nos diese tiempo este curso. Esta pendiente es interesante calcularla, aparte, ¿vale? Que me dé exactamente el valor. Y ese valor es una pendiente negativa, quiere decir que baja. Lo que pasa es que esta pendiente es negativa, pero muy poquito, ¿vale? Fijaos, menos 0,022. Entonces,
La recta está bajando, pero muy despacito, pero sigue bajando, ¿vale? Bien, os voy a recordar un poquito lo que es el ejercicio, porque hemos estado haciendo un montón de cálculos, pero sin saber realmente qué es lo que estamos analizando. Vamos a ver la situación real que hay detrás de esto. En este ejercicio lo que me piden es que estudiemos la relación que hay entre el número de niños que mueren, bueno, el número de camas que hay en un hospital por cada 1000 habitantes, que sería la X, ¿vale? El número de camas sería X, relacionado con la mortalidad infantil, que es el número de niños que mueren. No recuerdo si era cada 1000 habitantes, posiblemente también, ¿vale? Entonces, si fuese cada 10.000, cada 1.000.000, da igual, ¿vale? Se puede hacer sin problema. Si me están diciendo que si yo tengo 50 camas, por cada 1000 habitantes mueren 5 niños, muy bien. Si tengo más camas, mueren menos niños. Si tengo un número intermedio, muere un número intermedio de niños. Si el número de camas va disminuyendo, el número de niños que mueren aumenta. Si el número de camas aumenta, de repente aumenta también el número de niños. Esto es un dato raro, ¿vale? Si aumenta el número de camas, ¿disminuye todavía más el número de niños que mueren? Sí. Si aumenta más, está un número pequeñito, si aumenta más, vuelve a disminuir. Entonces parece que tiene sentido que cuantas más camas tengamos por habitante, menos muerte hay. Es decir, quiere decir que tenemos un sistema sanitario mejor y que por lo tanto podemos atender mejor a los problemas que tengan esos niños, ¿vale? Entonces la cuestión es que me dicen, oye, yo soy un país que estoy viendo los datos que hay y yo quiero que mueran pocos niños. Yo estoy pensando que podría mantener hasta 175 camas por cada 1000 habitantes. Es decir, si tengo 1.000.000 de habitantes, pues serían 175.000 camas de hospitales, ¿vale? Y quiero ver con esto qué porcentaje de niños, qué número de niños morirían, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que este dato de camas, que es un valor de la X camas, quiero saber un valor de la Y. Entonces me vengo a mi red, para esto sí mi red de regresión. Me vengo aquí y digo, vamos a ver, si el número de camas es 175, ¿cuál es el valor de Y esperado? Es decir, ¿qué índice de mortalidad espero yo tener? Bueno, pues simplemente hay que sustituir el 175 aquí dentro, en esta fórmula. Os recuerdo que ya habíamos calculado que esto era 0,022, pues lo pongo aquí. Y en lugar de X ya no pongo X, sino que pongo el 175. Perdón. Y ahora calculamos. Lo primero, calculáis esta recta, que daría 60, lo multiplicáis por esto, y al resultado le sumáis el 3,025, ¿vale? Entonces, esto me da un valor esperado de mortalidad, os lo voy a decir en un momento. Me da un valor de 1,68. ¿De acuerdo? Esa es la estimación que me da. Si tengo 175 camas, el valor esperado de mortalidad infantil es de 1,68. Bueno, pues está cerca de este, el 175, 1,68. Bueno, pues nuestro es un poquito más alto, ¿vale? Pero bueno, ronda esa historia. Es muy fiable esta estimación. Esto es una estimación, ¿eh? ¿Vale? Esta es la parte importante de todo lo que estamos haciendo de regresión, recta de regresión. Las estimaciones. Esta estimación es muy segura. Bueno, pues no demasiado por el tema este de aquí, ¿vale? Es verdad que R no era malo, no era un valor malo, pero el valor al cuadrado se me va bastante lejos del 1, ¿vale? Que si lo multiplicáis por 100 sería el 100%. Bueno, un valor de 1, 100%. Un valor del 0,67, estoy hablando de una probabilidad del 67% de que vaya bien la cosa. Bueno, más o menos, ¿vale? No es exactamente eso, pero bueno, más o menos, para que nos hagamos una idea. Entonces, mejor que nada, pero no es exactamente una maravillosa estimación. Pero lo que sí es un maravilloso ejercicio de estadística, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo cojo todo, hago el vídeo y os lo mando. Nos vemos.